Como representativo de problema con una sola reacción química, he elegido el problema 19, que además formó parte del examen del curso 13-14, que fue el primero en el que yo estuve involucrado en la asignatura. Entonces, bueno, comparado con el otro problema del 13-14, este es bastante más complicado, lleva bastante más trabajo. Y bueno, igual la razón por la que fue más complicado es que que ese año yo solamente di parte de la asignatura y una de las partes que di fue la de reacciones químicas y por la fama que tengo, pues acostumbro a poner problemas un poquito más elaborados. No obstante, como ya he dicho en otros vídeos, no sabemos cómo va a ser el método de evaluación y en cualquier caso lo que me parece interesante es que este problema pregunta básicamente todo lo que se puede preguntar de un sistema con una reacción química, con lo cual nos da una formación muy buena para abordar cualquier otro problema parecido. Entonces, fijaos que nos da una reacción química relativamente sencilla. En el lado de los reactivos tengo solamente dos compuestos A y B, y en el lado de los productos tengo un compuesto C que aparece 4 veces. No pretende modelizar ninguna reacción concreta y eso va a ocurrir en muchos problemas a los que nos enfrentemos. Simplemente todas las reacciones se van a dar de una forma esquemática. Nos dan además las condiciones en el estado inicial, en los cuales la concentración de los compuestos A y B es la misma, que son 0,24 moles litro, y la concentración de C es de 0,54 moles litro. Y además, para simplificar, nos dicen que las dos constantes de reacción, la constante forward y la constante reverse, son igual a 1. Si os fijáis, con respecto al enunciado les he quitado las unidades porque ahí había una errata. Las unidades tienen que ser tales que los ratio forward y los ratio reverse estén en las unidades correctas, que tienen que ser moles metro cúbico y segundo o moles litro y segundo, y no estaba tenido en cuenta eso. Entonces les he quitado las unidades para que no haya ninguna confusión. Entonces, dado este enunciado, nos piden tres cosas. Primero, calcular las concentraciones de los tres compuestos en el equilibrio, que ese es el cálculo que se puede hacer a mano de forma más o menos sencilla. Fijaos que en este primer apartado no nos están diciendo nada del régimen lineal, y en reacciones químicas no tenemos que asumir que se está observando el régimen lineal, salvo que nos lo digan explícitamente. Mientras que en otros problemas de esta primera clase en vídeo, el de conductividad térmica, el de conductividad eléctrica y el de difusión simple, siempre asumimos que se está cumpliendo el régimen lineal porque toda la teoría que hemos visto en clase se basa en el régimen lineal. En química, en cambio, no. Tenemos toda una teoría completa que no necesita el régimen lineal y, por lo tanto, salvo que nos lo digan explícitamente, no tenemos que asumir que se cumpla el régimen lineal. También nos preguntan precisamente comentar la aplicabilidad del régimen lineal y, por último, nos pide calcular el tiempo de relajación, que este sí se obtiene directamente del régimen lineal, y para ello nos está diciendo que utilicemos volumen unidad. Sí que como comentario remarco lo que acabo de decir: si nos piden el tiempo de relajación, pues sí que tenemos que asumir que estamos trabajando en el régimen lineal, porque en general la solución general de las ecuaciones diferenciales no tiene por qué ser un decaimiento exponencial hacia el estado de equilibrio. Por lo tanto, ese tiempo de relajación solamente tiene sentido en el marco del régimen lineal. Una vez comentado todo esto, vamos a ir resolviendo el problema y vamos a ir paso por paso por cada uno de los apartados. Empezamos calculando las concentraciones en el equilibrio. Lo más importante es que, como tenemos una sola reacción química, la condición de equilibrio es que ese ritmo de reacción sea igual a 0, y esto lo que nos quiere decir es que no está ocurriendo absolutamente nada. Recordar por la relación que hay entre ritmo y afinidad, que la hemos visto,
hemos visto en detalle que si el ritmo de reacción es cero, necesariamente se cumple que la afinidad también es cero. Por lo tanto, lo que estamos obteniendo es que en estas ecuaciones no ocurre absolutamente nada y por lo tanto el sistema se encuentra en equilibrio. Además, estamos viendo que no sucede ningún otro proceso fuera del equilibrio, no hay difusión, no hay conductividad térmica, con lo tanto estamos totalmente en equilibrio. Y recordar también que el ritmo de reacción es igual a 1 partido por el volumen, la derivada de el avance de reacción con respecto al tiempo, con lo cual podemos elegir formular la ecuación de esta manera o podemos elegir formular la ecuación de esta otra manera. Entonces, una vez llegado a este punto, podemos abordar el problema de dos formas distintas. Una de ellas es escribir las ecuaciones diferenciales que nos dan la evolución para cada uno de estos tres compuestos. Todas ellas van a depender del ritmo de reacción exclusivamente porque el único proceso que está teniendo lugar es la reacción química. Por lo tanto, si el ritmo de reacción es cero, la parcial de cada una de las concentraciones con respecto al tiempo va a ser también cero y por lo tanto va a ser equivalente resolver las condiciones para las cuales la parcial de cada concentración es cero o resolver la condición en la cual el ritmo de reacción es cero. Entonces, con este planteamiento vosotros podéis elegir si escribís las ecuaciones diferenciales para cada una de las concentraciones, las igualáis a cero y a partir de ahí deducís el valor de las concentraciones en equilibrio, o bien tiráis directamente de la ecuación del avance de reacción. Yo voy a hacer esto último. La razón es la siguiente. Fijaos que tenemos tres ecuaciones diferenciales, una para cada uno de los compuestos. Sin embargo, esta reacción química solamente tiene un grado de libertad porque solamente está ocurriendo un proceso, lo cual ya nos dice que las tres ecuaciones diferenciales para A, para B y para C no pueden ser independientes. Por lo tanto, yo voy a tener, si planteo las ecuaciones diferenciales, un conjunto de tres ecuaciones diferenciales para tres incógnitas, pero en realidad solamente una de ellas va a ser independiente y por lo tanto voy a necesitar más información para poder obtener la condición de equilibrio. El sistema por sí solo me va a dar una solución indeterminada. Entonces, para evitar ese problema, es mucho mejor acudir a las ecuaciones para el avance de reacción porque solamente tengo una incógnita y solamente voy a tener una ecuación. Y entonces ese sistema va a ser más inmediato de resolver. Entonces, para ello, nos vamos a centrar en la reacción química, las constantes de reacción y las condiciones iniciales. Entonces, vamos a recordar cómo podemos escribir el valor de cada concentración en función del avance de reacción. Y para ello simplemente hay que recordar que el avance de reacción precisamente nos está diciendo cómo evolucionan cada uno de los compuestos involucrados en ella. El compuesto A, como está a la izquierda, está en el lado de los productos, quiere decir que cada vez que la reacción avanza un paso, se está perdiendo una unidad de A. Lo mismo ocurre en B, cada vez que la reacción avanza un paso hacia aquí, se pierde una unidad de B. Y con C ocurre lo contrario, cada vez que la reacción avanza un paso, se crean 4 unidades de C. Por lo tanto, esto nos permite escribir las ecuaciones si conocemos cómo es este avance de reacción. La concentración de A será la concentración inicial, estos 0,24 moles litro, menos el avance por unidad de volumen, porque cada vez que la reacción avanza un paso, pierde una unidad. De B es exactamente lo mismo, la condición inicial, que es la misma de antes, y el mismo término de menos el avance entre el volumen, porque ocurre lo mismo. Cada vez que avanza un paso, pierde una unidad de B. Y con C lo que tengo es la condición inicial y en este caso más 4 veces el avance partido del volumen, porque cada vez que avanzo un paso gano 4 unidades de C. Entonces esto nos va a permitir escribir una ecuación para el avance en la cual solamente voy a tener una incógnita, que es el avance partido del volumen. Aún así, vamos a ir haciéndolo paso por paso para que veamos todos los detalles. Entonces, para simplificar un poquito la notación, voy a denotar con esta G el avance partido por el volumen y así no voy arrastrando el volumen todo el rato. Entonces, tenemos aquí la ecuación de la reacción que la voy a seguir utilizando todo el rato para ir obteniendo los términos. Entonces, como recuerdo que la parcial del avance con respecto al tiempo procede del ritmo de reacción, lo primero que tenemos que obtener es el ritmo de reacción. Y entonces,
os recuerdo que el ritmo de reacción es el ratio forward, que es la constante forward por la concentración de A y la concentración de B, menos la constante reverse por la concentración de C a la cuarta. Os recuerdo que en general el ratio forward se obtiene con la constante forward por el producto de todos los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos sin signo, y el ratio reverse es la constante reverse por el producto de todos los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos sin signos, con lo cual esto es precisamente lo que tenemos aquí. K forward, constante de A por concentración de A por concentración de B, menos K reverse por concentración de C a la cuarta. Entonces, el siguiente paso es sustituir las expresiones que obtuvimos para las concentraciones en función del avance de reacción. Es decir, tomamos lo que estaba en esta diapositiva, esto sería la nueva G que he definido, y lo escribimos aquí. Entonces, fijaos que de esta manera yo tengo una ecuación diferencial para el avance partido por el volumen que ya solamente depende del avance, y estos valores de aquí son las condiciones iniciales. Entonces, recordemos que esto de aquí es exactamente igual al ritmo de la reacción, por lo tanto esta ecuación diferencial tiene que ser igual a 0 para que hayamos alcanzado el equilibrio, porque es en el momento en el que no ocurre absolutamente nada, y por lo tanto la condición de equilibrio se transforma en una ecuación algebraica que es simplemente esta de aquí. Entonces, bueno, la mayor dificultad que podemos tener en este momento del planteamiento del problema es que la ecuación algebraica sea muy complicada. Nos podría salir un polinomio de grado 7 que no tiene ni solución analítica ni tiene una forma sencilla de resolverse. En esta ocasión, como el problema procede de un examen, pues se puede deducir que la ecuación algebraica tiene que resolverse de forma sencilla. Es decir, nunca fue nuestro objetivo que la complicación del examen fuese como, a partir de idea feliz, encontrar las soluciones de una ecuación cúbica o cuártica o quinta o cualquier otra más complicada. Aún así, las vamos a ir resolviendo paso a paso. Entonces, la condición de equilibrio es esta ecuación de aquí, y ahora lo que voy a hacer es tomar la raíz de los dos miembros de la ecuación y extraer a partir de ahí las soluciones. Fijaos que con un poquito de cuidado, al tomar la raíz me aparecen aquí los dos signos, y lo bueno es que me aparece una ecuación de segundo grado. Lo normal es que en los exámenes cayese una ecuación de segundo grado. Aunque en esta ocasión hubiera una evaluación, que ya digo, no sé cómo será, pero pongamos por caso que tuvieseis vosotros que resolver una serie de problemas en vuestra casa, con internet, etcétera, etcétera, tampoco íbamos a complicar la situación, o sea que nos íbamos a poner a resolver ecuaciones muchísimo más complicadas. Entonces, a partir de aquí, bueno, se obtienen 4 soluciones, y el siguiente paso es determinar cuáles de estas soluciones tienen sentido físico. Si más de una tuviera sentido físico, tendríamos un problema, porque tendríamos que identificar cuál se alcanza desde la condición inicial de la que hemos partido. Lo normal es que solamente una de estas 4 soluciones tienen sentido físico. La 3 y la 4 no tienen sentido físico porque nos generan concentraciones complejas que no tienen ningún sentido. Y vamos a ver que la segunda tampoco, porque si sustituimos los valores vamos a ver que nos generan concentraciones negativas en algunos casos por lo menos, y eso tampoco puede ser. Por lo tanto, la condición física, que es que las 3 concentraciones sean positivas, solamente es compatible con la primera de las soluciones, y por lo tanto de las 4 soluciones de esta ecuación de aquí nos quedamos con que este avance partido del volumen es igual a menos 0,01, y por lo tanto ya lo único que tenemos que hacer es sustituir este valor en la fórmula general y obtenemos la solución para el equilibrio. Sustituyendo los valores de las ecuaciones anteriores, vemos que la condición de equilibrio es que las concentraciones de A y B es igual a 1/4 y la concentración de C es igual a 1/2. Y entonces con esto tenemos ya resuelto el primer apartado del problema. Si lo hubiéramos intentado resolver planteando las ecuaciones diferenciales para las concentraciones, nos habríamos encontrado con la dificultad de encontrar condiciones que nos permitiesen cerrar el sistema y por lo tanto tener 3 ecuaciones
independientes para las tres incógnitas que tenemos. Aprovechando, alguno de vosotros me habéis preguntado por email sobre el tipo de condiciones que pueden aparecer en estas ecuaciones. En algún ejemplo de los que hemos visto en el test de autoevaluación, lo que ocurre es que la concentración total, es decir, C sub A más C sub B más C sub B, permanece constante y eso nos da una condición. Cuidado, que esto no es un criterio general, era un criterio que se podía aplicar en el problema concreto que estábamos estudiando en esa pregunta del test. Recordar que la reacción química lo que garantiza es la conservación de la masa, no la conservación del número de partículas. Entonces, si nosotros no sabemos la masa de cada una de las especies moleculares, pues no podemos escribir esa fórmula de conservación de la masa. Es decir, esta reflexión la hago para que nunca, en general, digáis que la concentración total se tiene que mantener constante en una reacción química, salvo que estéis seguros, habiendo trabajado el sistema de ecuaciones, que efectivamente esto es así. Recordar que en aquella pregunta del test de autoevaluación, pues a partir del sistema de ecuaciones diferenciales demostrábamos que la concentración se mantenía constante y por lo tanto podíamos asumir esa condición. Entonces, repito lo que dije antes, si no se dispone de eso, lo mejor es acudir a la ecuación para el avance, que nos da una solución más rápida. Siguiente paso. Vamos a trabajar la aplicabilidad del régimen lineal. Esto es más sencillo, aunque también tiene una cierta discusión. Recordar que para que se cumpla el régimen lineal, lo que tiene que ocurrir es que la afinidad partido por el producto de la constante de los gases y la temperatura sea muy pequeño. Aquí tenemos la ambigüedad de qué significa muy pequeño y precisamente con esa ambigüedad nos vamos a enfrentar a continuación. De momento, lo que tenemos que hacer es escribir la afinidad en función de las concentraciones de las sustancias involucradas. Entonces, os recuerdo que para cualquier reacción química, esté en el régimen lineal o no esté en el régimen lineal, precisamente el cociente entre la afinidad y R por T se puede escribir como el logaritmo del ratio forward entre el ratio reverse, y el ratio forward y el ratio reverse lo obtenemos a partir de las concentraciones de las sustancias involucradas. En este caso, como tenemos que A y B tienen estequiométrico 1, el ratio forward va a ser CA por CB y el ratio reverse va a ser CC a la cuarta, debido a que las constantes de reacción son todas igual a 1. Entonces, lo que he hecho aquí, para hacerme una idea de la aplicabilidad del régimen lineal, es sustituir el ratio forward y el ratio reverse en el instante inicial. O sea, como veis, lo que he hecho es calcular el ratio forward en el instante inicial, que me da constante forward por CA y CB, o sea, 0,24 al cuadrado, y el ratio reverse en el instante inicial, constante reverse por CC a la cuarta. ¿Por qué he hecho esto? Bueno, la idea de hacer esto es que normalmente, si yo tengo una sola reacción, lo normal es que la afinidad sea mayor justo en el momento en que la reacción comienza. ¿Por qué? Porque después la reacción va a evolucionar hacia el equilibrio, por lo tanto lo lógico es que en valor absoluto la afinidad vaya decreciendo. Hablo en valor absoluto, que es lo que nos interesa. Por lo tanto, si uno quiere mirar cuando el sistema va a estar más alejado del régimen lineal, lo normal es mirar lo que ocurre en la condición inicial. Esto no siempre es verdad, sobre todo cuando tenemos reacciones acopladas, pueden darse circunstancias diferentes, que el valor absoluto de la afinidad pueda crecer en lugar de decrecer, pero normalmente cuando tenemos una sola reacción que evoluciona hacia el equilibrio y sin ningún otro proceso externo fuera del equilibrio, lo normal es que se dé esto. Si lo evaluamos en el régimen lineal, vemos que A partido por RT en el instante inicial es menos 0,39. Entonces, bueno, os recuerdo que en realidad esta condición de aquí debería tener un valor absoluto para indicar que lo importante es que esta magnitud en valor absoluto sea pequeña. Entonces, ponerle mentalmente un valor absoluto a esta magnitud de ahí, que se me ha olvidado colocarlo en la diapositiva. Entonces, la pregunta es si un valor en torno a 0,4 es pequeño. Bueno, para que veáis un poco mi mentalidad diabólica, en realidad en este examen los números estaban puestos para que saliese un número ambiguo. ¿Por qué?
porque la idea es que no hubiese una respuesta tan clara, sino que todo el mundo se viera forzado a argumentar si le parece que ese valor está suficientemente cerca del equilibrio o no está suficientemente cerca del equilibrio. La idea es que esto depende de cuánto error nosotros estemos dispuestos a aceptar. Si hubiera salido aquí 10 elevado a menos 4, pues es evidente que esto está cerca del equilibrio, y si nos hubiese salido 7, pues es evidente que está muy lejos. En estas condiciones, pues se podría argumentar tanto una cosa como la otra. Podríamos argumentar que no, porque, por ejemplo, el término al cuadrado sería 0,16 y es una corrección importante. Y podríamos argumentar que sí, porque tampoco es tan importante una corrección de 0,16. Cuando yo corregí este examen, a mí lo que me interesaba era el razonamiento y que estuviese perfectamente justificado, no tanto la respuesta sí o no. Entonces, de nuevo, sin saber cómo va a ser el procedimiento de evaluación, en algunas ocasiones yo lo que valoro más es el razonamiento y que todo esté perfectamente justificado, porque en la vida real nos podemos encontrar con circunstancias ambiguas en el que hay que tomar un cierto criterio por una razón o por la otra. En cualquier caso, esto termina ya el apartado 2 y nos vamos al apartado 3, que es obtener el tiempo de relajación. El tiempo de relajación es un poquito lento de calcular, aunque es un procedimiento que, si se sigue, lleva a buen puerto. Entonces, lo que he intentado con estas diapositivas es resumir el procedimiento paso por paso de la forma más automática posible, para que podáis seguirlo en condiciones de necesitar hacer un cálculo equivalente. Entonces, vamos a empezar escribiendo lo que vale el tiempo de relajación. Tenemos RT entre el volumen. Aquí nos han dicho que el volumen es igual a 1, con lo cual no lo vamos a poder quitar de en medio. Y para poder aplicar esta ecuación para el tiempo de relajación necesitamos dos cosas. Una es el ratio forward en equilibrio, que eso se obtiene fácilmente, y otra es la derivada de la afinidad con respecto al avance de reacción evaluada en el equilibrio, que es lo que nos va a llevar un poquito más trabajo. Entonces vamos a intentar hacerlo sistemáticamente para que el procedimiento quede claro. Empezamos por el ratio forward en equilibrio. En nuestra reacción, recordemos que el ratio forward en general va a ser la constante forward por la concentración de A y por la concentración de B. Recordar que aquí va a estar el producto de todos los reactivos con sus estequiométricos, o sea, el hecho de que tenga Ca por Cb es debido a la forma que tiene nuestra reacción. Por lo tanto, este resultado se obtiene inmediatamente de los que hemos obtenido antes. Como Ca y Cb en el equilibrio son 0,25 y la constante forward es igual a 1, pues ya está. Tenemos el resultado de que el ratio forward en equilibrio es 0,25 al cuadrado. Os recuerdo que este ratio forward en equilibrio nos daba también el coeficiente fenomenológico en el régimen lineal. Aquí, como no nos están pidiendo nada de coeficientes fenomenológicos, este hecho nos da igual, pero bueno, está bien comentarlo por si acaso. Y ahora nos viene la segunda parte, que es la más pesada, que es la derivada de la afinidad con respecto al avance de reacción. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es apañárnoslas para escribir la afinidad como una función del avance de reacción. Entonces, en general ya he dicho que para cualquier reacción química la afinidad se escribe de esta manera, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es escribir el ratio forward y el ratio reverse en función de las concentraciones, como tengo escrito aquí. Y el segundo paso va a ser escribir esas concentraciones como funciones de los avances de reacción con los resultados que obtuvimos al principio del problema. Si hacemos ese paso, fijaos que C sub A es 0,24 menos el avance partido del volumen, C sub B es lo mismo, y C sub C es 0,54 más 4 veces el avance partido por el volumen. Con lo cual, ya tengo una función del avance como un logaritmo de una fracción en la que están los avances de reacción. Entonces, ahora simplemente, para que la derivada resulte más fácil, lo único que hay que tener cuidado y no intentar derivar esto a lo bestia, sino aplicar las propiedades de los logaritmos para separar esta afinidad en distintos términos que resulten mucho más fácil de derivar. De todas maneras, si alguien quiere derivar esto a lo bestia,
adelante y tiene que salir el mismo resultado que sale haciéndolo con un poquito más de cuidado. Entonces lo que he hecho, como digo, es aplicar las propiedades del logaritmo. Este 2 lo paso multiplicando y este 4 lo paso multiplicando y lo pongo como logaritmo negativo. Fijaos que esto nos permite una derivada mucho más sencilla. Ahora simplemente derivo la afinidad con respecto al avance. Aquí podía haber dicho ya que el volumen es igual a 1, lo he remarcado para dejar claro que la derivada es con respecto al avance, no con respecto al avance partido por el volumen. O sea que hay que tener cuidado de que el volumen no se nos descabale por algún sitio. Y haciendo esa derivada, bueno, pues simplemente nos sale este resultado de aquí. Entonces, una vez que tenemos hecho la derivada, lo siguiente que tenemos que hacer es sustituir el valor del avance en el equilibrio. Fijaos que primero hago la derivada y después sustituyo el valor del avance en el equilibrio. Entonces, os recuerdo que como el volumen es igual a la unidad, el avance en el equilibrio es igual a la g que habíamos calculado en el equilibrio. Por lo tanto, tengo todos los datos de los apartados anteriores del problema y simplemente sustituyendo, pues esta derivada de la afinidad en equilibrio me da igual a menos 40 veces la constante de los gases por la temperatura. Entonces, con este procedimiento que he ido haciendo paso por paso, ya tengo todos los datos que necesitaba para poder obtener el tiempo de relajación, el ratio forward en el equilibrio y esta derivada en el equilibrio. Entonces, bueno, os vuelvo a poner aquí la fórmula, simplemente sustituyo lo que hemos obtenido antes y lo que acabamos de obtener, y el resultado es volumen igual a 1, el ratio forward en equilibrio era 0,25 al cuadrado y esto era menos 40 veces RT, compenso en menos y compenso RT. Y simplemente sustituyendo el resultado, pues nos sale que el tiempo de relajación es 0.4. Son segundos, eso lo podéis comparar simplemente haciendo el análisis dimensional. Y con esto quedaría terminado el problema. Como digo, cualquier otro cálculo de tiempo de relajación se puede hacer siguiendo los mismos pasos y al margen de lo pesado que pueda ser realizar las derivadas, no tiene una complicación conceptual grande.